Ahora tenemos a nuestra Vilma Petrach con visiones de un mismo tema. Nos va a presentar la transmisión de Venezuela a cargo de Vilma Petrach. Vilma, te pedimos pase adelante. Nos va a presentar dos videos, doctor Gustavo Coronel y el general Huanipa Lameda. Adelante. Huaycaipuro Lameda. Gracias. Adelante, amor. Bueno, inicialmente vamos a tener a otro invitado de honor para nosotros. No pudo estar con nosotros el día de hoy, así que lo disculpo públicamente a Gustavo Tarre Briceño, pero tenemos a dos invitados de primer orden. Pero primeramente quería a nuestros distinguidos miembros de la Junta Directiva, de la cual me siento honrada de ser parte, amigos y amigas de Benamérica presentes presencial y virtualmente en esta séptima Asamblea General de Benamérica. Tengo el honor entonces de presentar a esta asamblea de nuestra organización, que debo decir, una de las más emblemáticas de la diáspora venezolana en el mundo, a dos venezolanos que no necesitan ser presentados, porque su trayectoria habla por sí sola. Me estoy refiriendo al ingeniero y geólogo petrolero Gustavo Coronel y al general Huaycaipuro Lameda. Son dos venezolanos que desde diferentes frentes y con herramientas distintas, aunque convergentes en su compromiso venezolanista, han librado la misma batalla, la batalla por la plena restauración de la democracia en Venezuela, sin tutelas prolongadas, sin reacomodos autoritarios y sin atajos que traicionen la voluntad democrática del pueblo venezolano, que recordemos, y yo siempre lo voy a recordar, que de manera contundente, en plena dictadura y por paliza, se expresó el 28 de julio de 2024. Son voces que resuenan con autoridad moral ganada a pulso, no en los salones del poder, sino en la resistencia democrática. Y hoy, aunque nos acompañan virtualmente, su presencia en este acto es poderosa y simbólica. Encarna lo mejor de una Venezuela que tiene memoria, que tiene conciencia histórica, que sabe que siempre tenemos en nuestro ADN la democracia. Somos ADNistamente democráticos. Y que hoy más que nunca marcha unida y hasta el final con nuestra líder indiscutible, María Corina Machado. Por favor, aplaudan, porque no queda otra. Yo voy específicamente a presentar ahorita a Gustavo Coronel, que es nuestro primer venezolano que nos honra en presentar su visión de la transición. Él es geólogo, escritor, defensor incansable de la probidad institucional y uno de los más lúcidos analistas de la realidad venezolana. Miembro de la primera junta directiva de PDVSA en 1976, cuando Venezuela construyó con rigor y visión la empresa petrolera más importante de América Latina y la tercera empresa más importante del mundo. El ingeniero Coronel fue separado de su cargo precisamente por negarse a doblegarse ante la politización de la industria. Esa coherencia lo define. Fellow de Harvard, Máster de Johns Hopkins, fundador de la representación venezolana de Transparencia Internacional. Su vida entera ha sido una defensa de la institucionalidad frente a la corrupción y la arbitrariedad. Desde su exilio en Estados Unidos, su blog Las Armas de Coronel, con cerca de 7,000 o más artículos y más de 7 millones de lecturas, sigue siendo una brújula de análisis riguroso sobre el desastre chavista y sobre los peligros que aún hoy amenazan una transición genuina. El ingeniero Coronel nos hablará desde la experticia del petróleo y la gobernanza. Venezuela fue una potencia energética gestionada con excelencia y puede volver a hacerlo, ¿verdad, Horacio? Claro. Pero solo desde la transparencia y la independencia institucional que él mismo contribuyó a construir. Bueno, con ustedes, Gustavo Coronel. Muchos saludos para Beneamérica en su 10º aniversario. La transición democrática en Venezuela no deberá ser un proceso puramente político, sino deberá tener una significación mucho más profunda. Se tratará de ir de nuevo a poseer un alma
venezolana de la cual podamos sentirnos justamente orgullosos. Ha sido un alma venezolana muy vapuleada durante los últimos 25, 26 años, que necesita ser reencontrada y reafirmada. La democracia o la transición a la democracia deberá tener, considero, 4 puntos fundamentales. Primero, deberá llevarse a cabo con el propósito fundamental de instalar en el país un gobierno representativo de la voluntad popular. Un gobierno elegido de una manera transparente, que le hable al país con mucha claridad, que esté plenamente comprometido con los venezolanos y no bajo ninguna influencia de factores externos de presión. Segundo, que ese nuevo gobierno esté dotado de un plan de recuperación y desarrollo moderno, con la más amplia participación del sector privado nacional e internacional, con reglas del juego muy claras y libres de camisas de fuerzas ideológicas. Este es un plan que deberá ser ampliamente informado al país, tanto en su momento inicial de implantación como durante las etapas de su desarrollo. En tercer lugar, que ese gobierno esté integrado por gente honesta, que los hay en Venezuela, y no se permita a los eternos políticos de profesión, los falsos demócratas que hemos tenido, seguir maniobrando para lograr parcelas de poder. Luego, que se lleve a cabo un proceso de aplicación de justicia, que sea un ejemplo, una lección para la Venezuela futura, porque no podemos perdonar a quienes han arruinado al país. La ética siempre debe prevalecer sobre la llamada realpolitik. Quinto y último, que en paralelo con la instalación de un gobierno como el descrito, comencemos en el país a desarrollar un programa masivo de educación ciudadana, tanto entre la población adulta como entre los niños, quienes serán quienes manejarán la Venezuela del futuro, con el objetivo de crear un nuevo ciudadano venezolano, una nueva clase de ciudadanía en Venezuela, tan dispuesta a aceptar sus derechos como a cumplir con sus deberes en pro de la nación venezolana. Bueno, muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego. Bueno, ¿qué les puedo decir? Tenemos el Centro de Formación de Ciudadanos en Benamérica, precisamente pensando en ese ciudadano del que nos acaba de hablar el ingeniero Coronel. Por eso vamos a hacer la cátedra, precisamente con ese legado belloso, que además va a ser el legado de la Venezuela reconstruida con ciudadanos vigorosos, resilientes, porque nos hemos convertido en unos ciudadanos profundamente resilientes. Es ADNísticamente democráticos, pero además profundamente resilientes. ¿Verdad, César? Y por eso vamos a tener un homenaje especial para presentar a la escuela. Va a ser precisamente en la Universidad Urbe, si Dios quiere, precisamente para esto último, porque nos dijo cosas muy importantes, fundamentales, pero esto último es fundamental. La reconstrucción de la ciudadanía para la democracia, y la universidad para la democracia va a jugar un gran papel, y por eso este centro de formación. Gracias a todos los que están participando directamente, Benamérica y la gestión de nuestro presidente actual y nuestro vicepresidente, y por supuesto, Rogelio, tú has sido fundamental en eso. Te damos las gracias de corazón por ese papel tan importante que has jugado para hacer activa y real esta universidad de la democracia que realmente representa el Centro de Formación Ciudadana. Estamos impulsando desde Benamérica a partir del legado Belloso. Gracias. Ahora permítanme presentarles al segundo ponente de honor en esta Asamblea General de Benamérica,
Es el general de brigada Guaycaipuro Alameda, un militar de carrera, ingeniero y uno de los testimonios más poderosos sobre el plan totalitario que destruyó a Venezuela desde adentro. Fue el primer puesto de su promoción en la Academia Militar de Venezuela, graduado con honores magna cum laude como ingeniero electricista en los Estados Unidos. Guaycaipuro Alameda fue designado por el propio Chávez como presidente de PDVSA en el 2000 y lo que vivió desde ese cargo es historia. Fue llevado a Cuba, donde Fidel Castro, en persona, le reveló el plan para dominar a Venezuela, el empobrecimiento sistemático del pueblo como instrumento de control político. Al negarse a ser parte de ese proyecto, de esa estafa histórica a la venezolanidad, fue destituido en febrero de 2002. El general Alameda no es un opositor de escritorio, es un testigo de excepción que conoció el plan desde adentro y eligió la patria sobre el poder. Y eso lo hace fundamental, ¿verdad, general? Usted también lo sabe. Usted también fue un general que eligió la patria sobre el poder. Y desde ese momento hasta hoy, su voz no ha cesado de advertir, denunciar y exigir el fin de la dictadura. El general Alameda nos hablará desde la perspectiva de quien conoce las Fuerzas Armadas venezolanas, su vocación constitucional y el camino de dignidad y valentía que les corresponde transitar nuevamente para volver a ser el instrumento de la soberanía popular y nunca más el brazo armado de una tiranía. Con ustedes, el general Alameda. Hablar de la transición en Venezuela nos lleva a pensar en una transición que no sabemos cuándo va a llegar ni cómo nos va a llegar. O podemos pensar en cómo comenzar a construir una transición que nos imaginamos y que nos lleva hacia el país que queremos construir. Estas opciones nos permiten hacernos una pregunta: ¿de cuál transición hablamos? Porque si hablamos de la transición que está condicionada a que haya una estabilidad y que esa estabilidad está condicionada a que haya la capacidad de control sobre los colectivos armados que ejercen control social, entonces no estamos hablando de transición, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de desconocimiento, estamos hablando probablemente de construcción de escenarios que podrían ocurrir y prepararnos para esos escenarios que nos imaginamos. Pero eso está fuera del control de nosotros. Y mientras nosotros esperamos que llegue la estabilidad y se produzca la transición, hay algo que sí ocurre. El régimen se ordena, el régimen reordena sus fuerzas, toma posesión y se prepara para perpetuarse. Eso está ocurriendo, eso no lo podemos negar, eso lo están trabajando. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar para prepararnos, no para la transición que esperemos que llegue cuando llegue. Y eso es posible. ¿Por qué es posible? Porque si le damos fuerza nuevamente y hacemos valer esa voluntad nacional que se expresó en 2024, por allá en un mes de julio, un proceso electoral, que fue muchísimo más que una elección. Eso fue un acto de conciliación nacional donde gente que ha sido de oposición, gente que ha sido del chavismo, gente que ha sido del madurismo, independientemente de partidos políticos, sin ideología, se volcó a votar por la figura de Edmundo González. Pero ahí lo que había era un grito de libertad. Ahí la gente dijo basta ya. La gente dijo basta ya de humillaciones, basta ya de delincuentes armados ejerciendo presión sobre nosotros, basta ya de delincuentes que ejercen gobierno. Eso fue lo que pasó. Queremos vivir con dignidad. Queremos vivir con honestidad, queremos vivir con transparencia, queremos progreso, la riqueza que tiene el país que sea para los venezolanos y no para que se la roben y se la lleven fuera de Venezuela. Eso fue lo que ocurrió allí, eso es lo que dijo la gente. Pero ocurrió algo terrible, muy a pesar de todo el esfuerzo que hizo María Corina Machado, que tiene un extraordinario mérito por haber juntado la voluntad de la gente y un propósito estratégico que convergieron ese día. Y eso lo dijo ya el general Padrino López. Dijo, evitamos una confrontación, pero tiene consecuencias. Muy claro, hubo muertos, aplicaron el terror. El primer elemento de terror que aplicaron fue por el propio Edmundo González y su familia. Mataron gente,
pusieron presos a inocentes, persiguieron a quienes intentaron salir a protestar por el fraude que se cometía. Y eso desmovilizó a la población. Pero cometieron un error geopolítico enorme. Hubo un cálculo que no se imaginaron. Mantenerse en el poder atenta contra los intereses de los Estados Unidos. Y el 3 de enero cambió el tablero de juego. Cambió por completo. Y el tablero ahora se puso a favor de la posible transición, la que podemos construir. Porque lo que necesitamos ahora es darle a la población un concepto estratégico que puedan empujar. Ya María Corina le dio uno. Necesitan uno renovado para evitar que se diluya la esperanza. ¿Cuál es ese concepto estratégico que le podemos dar a la gente? Bueno, la identidad que queremos como país, porque perdimos la identidad. Somos un país de contradicciones. Somos un país rico de gente pobre. Somos un país en democracia, pero que no hay libertad. Somos un país donde la gente ama su tierra, pero huye de ella. Y así nos ve el mundo. Ahora, tenemos que reconstruir el país. Y la reconstrucción del país no comienza con la economía, no comienza con la política, ni siquiera con el petróleo. Comienza con preguntarnos qué significa ser venezolano. Significa preguntarnos cuál es el país que queremos que el mundo vea cuando se dice Venezuela. Y eso lo tenemos que construir. Para construir eso, tenemos que llevar adelante 3 retos. El primer reto es hacer partícipe a toda esa venezolanidad que se manifestó, ese 70%, en la construcción de ese sueño de país que queremos. No es el sueño de país que impone una élite, no es el sueño de país que impone una ideología, es lo que el venezolano, ese que está deseoso de cambio, quiere ver. ¿Cuál es ese país? Entonces tenemos que buscar la forma de compartir la construcción de ese futuro que queremos ver. Ese es el primer reto. ¿Por qué? Porque si tenemos ese reto, ese es el propósito estratégico que va a impulsar la gente que ya está allí. Ese 70% impulsará ese propósito estratégico. Pero para que eso ocurra y se pueda construir ese país que imaginamos, tenemos que cubrir un segundo reto. Y es apoyar a los líderes que están en cada rincón del país, porque este país tiene muchos líderes. Lamentablemente, algunos de ellos hay que darles apoyo para que ejerzan un liderazgo positivo, ¿no? Ese efecto de conciliación que tuvimos y que juntó a ese 70%, ahora necesita un proceso de formación, un proceso de aclarar conceptos, de darle herramientas, métodos, procesos de cómo llevar adelante las acciones necesarias para que esa imagen que generamos de país la podamos construir. Ese es el segundo reto. Y si logramos tener el propósito estratégico construido como la imagen de país que queremos construir y la voluntad de la gente que lo va a empujar, nos falta un tercer reto. Tenemos suficiente fuerza, podemos hacerlo y tenemos una oportunidad de oro. Hoy en día tenemos una estabilidad ficticia porque se sostiene con una presión externa. Si quitamos la presión externa, ¿qué pasa? ¿Quién controla? Bueno, lo sabemos, yo no lo voy a decir, pero todos se lo imaginan. Entonces, no podemos quitar la presión externa, porque si quitamos la presión externa, el control no lo va a tener ese 70%. Entonces, el tercer reto es que teniendo un concepto que define un propósito estratégico y una voluntad que tiene capacidad de empujarlo, necesitamos generar una estabilidad real. Y esa estabilidad real pasa por exigirle a quien comparte intereses con nosotros después del 3 de enero que nos ayude
a desmontar y desmovilizar esos cuerpos armados que ejercen control social. Y, por ejemplo, una primera acción que se me ocurre, ¿no? Que se podría llevar adelante, es un proceso de desarme y destrucción masiva de las armas que están fuera de las instituciones oficiales. Y bueno, eso habrá que repensarlo, pero lo podemos trabajar en paralelo mientras vamos trabajando los primeros 2 retos. Pero ese tercer reto tenemos que sobrepasarlo. Si llegamos a cumplir esos 3 retos, bueno, podremos llegar a una posición donde la fase de elecciones será posible. Y ya con un propósito estratégico que la mayoría quiere, ¿en verdad importa quién sea el presidente? Yo creo que no. Si cualquiera de los candidatos que se presente tiene el compromiso de llevar adelante el propósito estratégico que hemos construido, ¿cuál es el problema de quién dirija? Porque, por ejemplo, si de por medio está la honestidad en el concepto que definimos de país, bueno, a veces la gente dice, bueno, pero es que lo que pasa es que aquellos roban y los otros reparten y estos le dan al pueblo y aquellos roban para ellos solos. Eso, bueno, si va a ser parte del propósito estratégico que vamos a definir, bueno, por supuesto que estamos en otro camino. Pero si construimos el propósito estratégico, que, bueno, el que yo me imaginaría, yo no sé cuál es el propósito estratégico que va a salir, porque no se trata del propósito que proponga una élite ni que proponga una persona, es el propósito que construyamos de manera colectiva y que todos podamos compartir y como parte nuestra. Entonces, dependiendo de lo que salga de allí como propósito estratégico, bueno, ¿qué importa quién ejerce la presidencia? Sencillamente lleve adelante ese propósito y los venezolanos estaremos felices y en paz. Muchas gracias a Beneamérica por haberme invitado a hacer estas reflexiones y voy a dejarles un documento donde adelanto un poco. Esta invitación me hizo trabajar un poco alrededor de métodos, herramientas, procesos que pueden servir para llevar adelante estas cosas y que, bueno, puedo compartir con ustedes. Nuevamente, pues, muchas gracias. Bueno, yo voy a resumir brevemente porque eso de la transición que nos imaginamos y que nos lleve al país que queremos es un reto que tenemos todos. Estamos en ese momento y ciertamente concuerdo con el general en que hay que evitar que se diluya la esperanza. Acuérdense que en política hay algo que se llama el timing, sentido de tiempo y la oportunidad. Pero eso no dura eternamente. El tiempo se desgasta políticamente y se desgastan los liderazgos, aunque la esperanza siga allí. No podemos permitir la esperanza que se diluya porque también la gente tiene que vivir y sobrevivir. Es importante también que él nos dijo que hay un propósito estratégico muy importante al final que hablaba de la necesidad de reconstruir o de tener una estabilidad real que pasa por la ayuda de Estados Unidos a Venezuela, la reconstrucción del monopolio legítimo de la violencia que se perdió. ¿Ok? Y ese es fundamental para la estabilidad de cualquier Estado-nación funcional y sostenible. Así que él lo dijo al final, creo que es algo que resume muy bien lo que nos trató de decir. Obviamente, no importa quién esté en el poder en tanto lo haga democráticamente y respetando la voluntad popular del pueblo venezolano que se expresó intensamente en plena dictadura. Ya nosotros sabemos lo que queremos. Lo que tenemos es que buscar algo parecido a lo que pasó con Panamá después de la intervención, donde el gobierno de Estados Unidos acompañó al gobierno de Endara a restituirse cuando había sido, ustedes saben lo que pasó, con Noriega suspendiendo esa elección, bueno, el gobierno de Estados Unidos ayuda. Eso es lo que nosotros queremos, deseamos y nos merecemos. Yo quiero decir simplemente que estos 2 venezolanos que vimos hoy, que escuchamos hoy, el ingeniero que edificó PDVSA,
y la denunció cuando fue destruida, y el general que eligió la Constitución sobre el poder y conoció el plan totalitario desde adentro, no son figuras del pasado. Son voces vivas de una Venezuela que tiene memoria. Vladimiro nos lo recordó, hay que tener mucha memoria para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó, ¿verdad? Que tiene conciencia histórica y que hoy más que nunca necesitaba escuchar sus palabras en este acto de clausura de nuestra Benemérita, de la Asamblea General de nuestra organización, y su presencia, aunque virtual, es también un testimonio y un poderoso recordatorio para Venezuela y al mundo de que fuimos libres en democracia y volveremos a hacerlo. Gracias.